Gálatas, autor Pablo, fecha 55 al 56 después de Cristo. Tema: justificación solo por la fe. Palabras clave: gracia, evangelio, fe, justificado, promesa, libertad, ley. Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Nota: la autoridad apostólica de Pablo no provenía de hombres ni por hombre. Dios lo comisionó por medio del Señor resucitado. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nota: Pablo resume la epístola declarando el hecho, el propósito y el fundamento de la redención en Cristo. La Escritura divide la historia en dos edades: el presente siglo malo dominado por Satanás, 2 Corintios 4:4, y la edad por venir, Mateo 12:32, Marcos 10:30, Efesios 1:21, inaugurada por Jesús. Como la presente edad aún no ha finalizado, las dos edades están siguiendo cursos paralelos. Jesús vino a rescatarnos del dominio de la antigua edad y a transferirnos a la que está por venir. Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nota: riqueza literaria. Llamó. Kaleo, Strong 2564. De la raíz fuente de la palabra española clamor. Se usa el vocablo para invitar o convocar y especialmente para referirse al llamamiento de Dios a participar en las bendiciones del reino. Romanos 8:30, 9:24, 25. Versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nota: en contraste con su usual costumbre de darle gracias a sus lectores al inicio de una epístola, Pablo pasa directamente al asunto que le preocupa. Las noticias que le llegan de los Gálatas no hablan de progreso, sino de retroceso en la fe. Ellos están abandonando el evangelio de Cristo por otro diferente. Solo hay un evangelio, y el que predican los judaizantes es una perversión del verdadero. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nota: el primer uso del sí en griego indica una suposición. Pablo no está predicando nada nuevo. El segundo sí describe una situación concreta. Algunos están pervirtiendo el evangelio. El celo de Pablo por el evangelio es tal que prefiere que el juicio de Dios caiga sobre él si llegara a distorsionarlo. Su disposición al castigo no obedece a un impulso personal contra los maestros rivales. Por el contrario, habla con autoridad apostólica al darse cuenta que la gloria de la obra redentora de Cristo y el destino de las almas están en juego. Versículo 10. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nota: Pablo rechaza la insinuación de que es un oportunista que busca el favor de la gente enseñándoles lo que quieren oír. El ministerio de Pablo, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nota: el evangelio de Pablo no lo recibió de tradición o enseñanza alguna, sino de Dios a través de Cristo. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia
revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Nota: solo una intervención divina podía transformar súbitamente a Pablo de un fanático judío a un celoso misionero cristiano. Versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Nota: Pablo no recibió instrucción humana después de su conversión. Dios le reveló la sustancia del Evangelio en Arabia. Hechos 9, 22, 23. Este retiro cabe entre los versículos 22 y 23 del libro de Hechos. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Nota: la palabra traducida para ver se refiere a un primer encuentro y puede traducirse para conocer a. El propósito de la visita de Pablo a Jerusalén no fue recabar una encomienda oficial como apóstol o recibir instrucción doctrinal. Hechos 9, 26, 30. Versículo 19. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Nota final: Pablo prueba el origen divino de su evangelio haciendo un recuento de su conducta antes de su conversión, versículo 13 y 14, en su conversión, versículo 15, 16, y de sus actividades posteriores, versículos 17 al 24.